La emperatriz Jingu. Capítulo 3. Los navegantes conservarían siempre en su memoria el asombro que sintieron al ver aparecer a la emperatriz a bordo. Algunos se arrodillaron, otros con los ojos llenos de lágrimas no dejaban de balbucear galantería. En ese momento, Jingu tomó conciencia de hasta qué punto su pueblo la había añorado. Se enteró de que, día tras día, un barco había surcado los mares para encontrarla. El consejo casi había perdido la esperanza de hallarla con vida. ¿Cómo iban a imaginar que se había refugiado en el reino del dios Rujin? La joven no respondió a ninguna pregunta y guardó el secreto sobre su misteriosa estancia bajo las aguas del mar. La muerte de su esposo había debilitado Japón. Aunque los guerreros lograban proteger las costas de los ataques lanzados desde la península, los mares se habían vuelto peligrosos. El aire agitaba la vela. Felices por haber recuperado a su emperatriz, los navegantes aprovechaban el viento a favor para regresar a casa. Jingu sentía el azote de la brisa en su rostro. El mar la prevenía de un peligro. De repente, los pájaros mensajeros desaparecieron, como si estuvieran amedrentados. Batían enérgicamente sus alas para llegar cuanto antes al palacio. Los barcos enemigos aparecían sin cesar sobre el lienzo azulado. La emperatriz sabía que la flota nunca llegaría a tiempo para socorrerlos. Los hombres proferían gritos de pánico y recorrían la cubierta como hormigas alteradas por un niño revoltoso. 2 de ellos intentaron poner a salvo a la emperatriz, pero ella se negó con un gesto firme. Si bien la lucha parecía perdida antes de comenzar, estaba dispuesta a pelear. Soko, Naka y Uwa habían parado de corretear y miraban fijamente el Kikachu, que el dios del mar le había entregado a Jingu. Las 2 joyas empezaron a emitir destellos. Mitama entonó una canción, una sencilla melodía que parecía un doyo. La emperatriz comprendió de inmediato que el regalo de Rujin jugaría un papel decisivo en su supervivencia. Los barcos coreanos se habían dispuesto en el escuadrón a modo de barrera infranqueable. El adversario superaba en gran número las tropas de Jingu. Esta tomó una de las joyas. En su mente se formó el rostro del dios. Recordó su mirada y su presencia silenciosa. Haciendo acopio de toda su fuerza, la emperatriz lanzó la esfera luminosa. Soko, Naka y Uwa la siguieron con la mirada, con su estremecimiento de dicha. La distancia que los separaba de su enemigo era tal que ningún hombre podía alcanzarlo, ni siquiera con la flecha más liviana. Sin embargo, la joya recorrió aquel trayecto sin perder ni un apéndice de velocidad. A causa del esfuerzo, el vientre de Jingu se resintió. Se redondeaba cada vez más con el paso de los minutos. Cuando la joya cayó al mar, los hombres de la emperatriz suspiraron desesperados. Nadie había prestado atención a los movimientos de la marea. Las olas disminuían y poco a poco el nivel del agua descendía. Las rocas iban quedando al descubierto. Los corales brillaban al sol. Las cuevas marinas aparecían y pronto los barcos acabarían por encallar en la arena. Aprovechando la baja mar, los guerreros enemigos desembarcaron. Sus cascos relucían bajo los rayos del sol naciente. Sus pesadas armaduras ralentizaban sus movimientos. La emperatriz, entre tanto, se mantenía serena. Sobre la arena húmeda, una horda se precipitaba hacia ellos. Jingu ordenó a sus hombres que no abandonaran el barco. Algunos se revolvieron, ávidos de pelea. Otros, aterrados, habrían preferido huir. Sin embargo, ninguno de ellos la desobedeció. Los pájaros volaron hacia la playa para saborear las delicias submarinas que habían quedado al descubierto. Entre la bandada de aves se divisaban los guerreros coreanos que proseguían su avance. Tan pronto como el último pisó tierra, Jingu tomó la segunda joya del interior del Kichaku y la lanzó con la misma fuerza que la anterior, pero al llegar a la arena se hundió. De súbito el suelo empezó a rugir y se formó una enorme ola. El mayor y más aterrador tsunami que ningún humano haya conocido jamás.
Presos del pánico, los soldados trataron de zafarse de la impotente ola. Algunos se desprendieron de la pesada coraza que les impedía moverse con agilidad, pero la ola era demasiado rápida y engulló la totalidad del ejército en medio de un estallido de agua y alaridos. Los escasos supervivientes que consiguieron emerger a la superficie fueron arrastrados por las criaturas marinas que acudieron en gran número: rayas, anguilas, tortugas, tiburones, servidores del dios del mar que los llevaron a su reino. Un silencio ensordecedor reemplazó entonces los gritos y la superficie del agua recuperó su inmaculada calma. Los enemigos de la emperatriz habían sido vencidos. Durante un buen rato todos gozaron de aquel sosiego. Al fin llegaron los esfuerzos de la flota japonesa con el propósito de aprovechar la derrota de las defensas marítimas coreanas. Jin-Woo ordenó navegar hacia el reino de Silla. En tierra tuvo lugar un largo combate. El entrenamiento de la emperatriz en las profundidades no había resultado inútil, pues destacó por su fuerza y su técnica marcial. Fue ensalzada y sus hazañas celebradas en todo el país. Cuando Jin-Woo regresó victoriosa a su reino, se sintió presa de una gran melancolía, como si se hubiera convertido en una extranjera. Le contaron que había transcurrido 3 años desde su partida. Su vientre se veía ahora tan pronunciado que debía permanecer largas horas tumbada. En la misma habitación donde la vida de su esposo le había sido injustamente arrebatada, dio a luz a su hijo Jin. Como su madre, antes que ella, depositó a Mitama, su amigo desde siempre, sobre los pequeños hombros del niño. Y cada día, al amanecer, la emperatriz se acercaba hasta el mar para respirar. A menudo pensaba en el dios dragón, aunque jamás lo volvió a ver.